de Osorio y de Cufré, dos de los jugadores que están aprehendidos en estos momentos y que habrían participado, por lo menos según la declaración de la víctima en Fiscalía y en Cámara Gesell, de una presunta violación grupal en la habitación 407 del Hotel Hilton. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, y cada vez que tenemos más acceso a la documentación de la causa, realmente preocupados y observando que los clientes que usted representa están verdaderamente complicados. La verdad que es de acuerdo a cómo uno vea. A ver, no sé si se me observa bien. Se ve perfecto, sí. De acuerdo a cómo uno observa los detalles del legajo, de acuerdo a cómo lo interpreta, pero mañana en la audiencia está previsto que mis defendidos salgan a contar su versión de los hechos, salgan a contar su verdad. ¿Usted puede adelantarnos algún detalle? No, ellos van a contar lo que realmente sucedió allí adentro en la habitación 407, que se aleja a lo manifestado por la denunciante. Claramente. ¿Usted cree que la denunciante miente o está confundida? Yo creo que la denunciante no miente, pero no dice la verdad. Ah, es interesante esto. ¿Usted cree que la denunciante no miente respecto a que hubo relaciones sexuales grupales en el lugar, pero que no dice la verdad respecto a qué? En cuanto a lo que sucedió ahí adentro, más que nada. Que mañana, una vez que ellos declaren, podrán tener libre acceso. O sea, le pregunto, entiendo que como periodistas nos gusta preguntar y profundizar. ¿Habla del consentimiento en principio? Hay partes que estarían relacionadas con el consentimiento y otras partes que vamos a develar a partir de la declaración de mañana. Cuando ustedes sepan la declaración de mañana, van a entender lo que hoy le estoy diciendo. Muy bien, muy bien. Parte de los detalles que da esta mujer, primero la Fiscalía y luego que ratifica en Cámara Gesell, tiene que ver con el momento en que ella reacciona y se observa ensangrentada. Esto usted dice, la mujer, yo no era virgen, yo tenía relaciones sexuales habitualmente, esto nunca me pasó. ¿Qué cree que pasó ahí? Bueno, esa situación del sangrado es algo que fue expuesto por ella al momento de su declaración en Cámara Gesell, pero es algo que nosotros consideramos como el resto y gran parte de la declaración de ayer, que genera grandes inconsistencias y muchas contradicciones con respecto a lo que venía manifestando anteriormente en sus anteriores denuncias y ratificación ante la Fiscalía. Esta particular... Sí. Disculpe. No, que esta particular situación del sangrado, una cuestión científica, que nosotros ya tenemos un médico forense de parte, el cual va a dictaminar a entender de la defensa, si esas lesiones son compatibles o no con lo que ella relata y con lo que sería materia del tipo. Claro. Los moretones en el cuerpo de la presunta víctima, ¿lo puede explicar también? También es una cuestión que va a explicar el forense, porque la doctora que la revisa, la primera médica que la revisa, no detecta ningún tipo de moretones. Será el médico forense quien la revisa casi 5 días después, quien refiere algún tipo de esquimosis. La doctora Boba es la que la revisa primero, el día lunes, en horas de la mañana o de la tarde, según recuerdo. No encuentra moretones. Doctor, antes de pasar a las preguntas de mis compañeros, que están claramente ansiosos por consultar, le quiero preguntar cómo vio usted ayer, estando allí en el lugar donde se realizó la Cámara Gesell, cómo la vio a la mujer, en qué situación emocionalmente entera. Cuénteme lo que pueda decirnos. Bueno, mirá, la declaración de ella fue una declaración muy corrida, muy la redacción o la forma en que ella se refería, fue todo en forma continua, casi no se detenía, casi no permitía las preguntas, las aclaraciones que le realizaba la profesional, de acuerdo a cómo lo prevé el protocolo. Y
A ella, en cuanto a lo emocional, también hemos contratado los especialistas en el área, que son los peritos psicólogos. Fuimos con 3 psicólogos para determinar, y los cuales ya me van a entregar el informe correspondiente acerca de la situación emocional. Creo que esa situación puede ser percibida de acuerdo a sus gestos, de acuerdo a sus dichos y explicado por el profesional especialista en la materia. Molina, le va a preguntar nuestro compañero acá, Rodolfo Baqué. Molina, Fito Baqué, gusto como siempre hablar con usted. Las preguntas son varias. La primera, ¿cuál es el antecedente que tiene la justicia con hechos de similares características? ¿Cuál es la jurisprudencia? ¿Hay posibilidades que mañana el juez libere a los detenidos y no convierta esta aprehensión en detención preventiva? Sí, posibilidades por supuesto hay. ¿Cuáles son los antecedentes jurisprudenciales en la justicia de Tucumán? Bueno, tal como sabemos, la prisión preventiva requiere 2 requisitos esenciales, que son el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Dentro de ese peligro de fuga, lo que sabemos seguramente que va a intentar justificar el Ministerio Público Fiscal es las características del hecho y la expectativa de pena que se espera. Pero este riesgo procesal de expectativa de pena en el tipo de delito, mucho se habló en los distintos medios que tienen una escala penal sumamente alta, no implica por sí solo el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva. Para eso el Ministerio Público Fiscal tendrá que fundar esta característica del hecho y expectativa de pena con otro de los riesgos procesales, sea por un lado la fuga o por el otro lado el entorpecimiento de la investigación. Y solo con la expectativa de pena, los antecedentes dejaron en claro que eso no es suficiente aquí en nuestra provincia. El riesgo de fuga, circuló durante el fin de semana una noticia que uno de los imputados se había fugado, cosa que después se comprobó que efectivamente no era así. Pero mi pregunta es, en Tucumán, quien esté acusado de una violación, ¿transita el proceso en libertad o detenido? ¿Cuál es la regla? No en este caso, la regla en los antecedentes previos. La regla es la libertad en el proceso, es hasta una garantía constitucional que va de la mano con el principio de inocencia. O sea que, según la regla, mañana tendrían que estar en libertad los jugadores. Según la regla, mañana deberían estar en libertad, porque a su vez, en cuanto al entorpecimiento, fueron ellos mismos quienes prestaron conformidad a la toma de muestras genéticas. Bien, que eso depende de la conformidad. En el caso que no haya conformidad, el Ministerio Público deberá requerirlo al juez. Directamente nosotros prestamos conformidad, hablo de Osorio y Cufré, también lo hicieron los otros imputados, y en cuanto a los teléfonos celulares, también prestaron conformidad y entregaron sus dispositivos. Porque una cosa distinta es que la Fiscalía haya allanado el domicilio donde se encontraban o donde residen el señor Cufré Osorio, y otra es que hayan entregado voluntariamente su celular aportando su patrón de desbloqueo. Es decir, que están sometidos y a entera disposición de la Fiscalía para cualquier tipo de pericia. Doctor, nosotros hemos visto unos chats que están incorporados al expediente, yo sé que están incorporados, donde la víctima denunciaba que Sosa no había participado y que estaba dormido cuando ocurrió el ataque que le sindicaba a otras 3 personas. Tengo entendido, y usted que estuvo ahí me podrá corregir o no, que hubo una variación de esa imputación respecto al accionar de Sosa por parte de la denunciante ayer en la Cámara Gesell. ¿Se dio esa variación respecto a la participación de Sosa? Pito, no voy a adelantar mucho de Sosa, porque viste le corresponde al otro letrado, pero sí hubo una variación en cuanto a la situación de Sosa, lo cual nos llamó la atención claramente al letrado defensor, porque ya venía diciendo otras cosas sobre Sosa. Esa es una también de las inconsistencias que hemos notado. A ver, la doctora Ximena Damasco quiere consultarle también, doctor Molina. Ella la invitamos justamente porque está especializada en género y creo que tiene preguntas pertinentes para hacerle. Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. La víctima declara que ha tenido lesiones importantes y que fueron comprobadas por una médica ginecóloga, a la cual le ha costado hacer esos tipos de análisis por el dolor que ella tenía.
¿Eso usted tiene algo para decir? Lo acabo de escuchar que acaba de manifestar que no tenía ningún tipo de lesión que se podría ver en el cuerpo de ella. Sin embargo, ella declara que sí las tiene. ¿Tiene algo para decir sobre este tema o aclara nuevamente que no tenía ningún tipo de lesión sobre el cuerpo de la víctima? Hola Jimena, ¿cómo Hola, estás? Buenas ¿cómo tardes. estás? Jimena, mira, a ella la revisa una médica residente de una guardia de un sanatorio de la provincia. Esa médica residente, al momento de observar las lesiones y al manifestarle la situación del presunto abuso, no detecta ningún tipo de morado, algún moretón, era lo que recién me referían a mí. En ese momento no tenía ningún moretón y eso está en los informes y en la entrevista testimonial que se le realizó a la doctora. A eso me refiero. Luego el médico forense, 4 días después, realiza otro informe, ¿no? 4 días después de la denuncia, 2 días después de este informe. ¿Y ese informe qué es lo que dice? ¿Que tampoco tenía ningún tipo de lesión? Ese informe determina que sí había una equimosis en la zona de la cadera, lo cual no había sido observado por la médica anterior, pero también describe otro tipo de lesiones de índole vaginal, pero sin embargo hay cuestiones específicas que nuestro médico forense oportunamente aclarará esa cuestión si pueden o no ser compatibles con lo que ella relata de cómo se habrían producido los hechos. Bien, queremos aprovecharlo también para la consulta de Fernando Cerolini, doctor. Doctor, que la primera médica que la revisa no haya encontrado esa lesión no quiere decir que haya buscado esa lesión. Quizá no la encontró. Digo, no, ¿se sabe cómo la revisó? Porque si a veces hacen un estudio vaginal y no le revisan la cadera, es probablemente que el golpe no lo hayan visto. ¿Está claro cómo fue revisada? Porque, digo, hay algunas pruebas, como el tema de la sangre en la remera. ¿Ustedes impugnaron esa prueba o esa prueba es válida, la sangre en la remera? Mira, primero con respecto a lo de... Fernando, ¿cómo estás? Con respecto a la doctora, de la médica, al activarse, a ver, al llegar alguien a la guardia y denunciar un presunto abuso, se debería activar un protocolo que todos los médicos deben conocer por su obligación y por su profesión de cómo continuar con ese procedimiento. Ese procedimiento que consideró la médica adecuado en ese momento, consideró la revisación médica corporal en donde no encuentra ningún tipo de moretón. Eso lo dijo 24 horas después, 48 horas después de esto. Y con respecto a la segunda cuestión, me preguntaba Fernando de qué era, perdón. De la remera, si ustedes consideran que la remera es una prueba, porque ahí habría semen, habría sangre, si hubo lesiones, justamente está ahí los rastros de esas lesiones. La remera, mira, te cuento, ella lo que declaró es que tenía puesto un top, no tenía un top blanco, que ese top blanco fue manchado con Fernet en un momento que tomó un trago de Fernet y que ese top no lo aportó, que lo lavó lo puso para lavar el día que llega a su domicilio y no tenía ninguna mancha de sangre, ¿no? No hay ninguna ropa con sangre, como se dijo inicialmente. Ella aportó un pantalón que tenía puesto, el cual tendría vestigios de sangre. Ah, ese tiene, y con eso van a hacer la comparación de los estudios genéticos, digamos, con ese pantalón. Y la verdad que la comparación de estudios genéticos sobre la sangre que ella misma dice que es de ella, solo vendría a corroborar que es de ella. No, estamos hablando, sí, pero ustedes, sus defendidos, dieron material genético para corroborar, van a cotejarlo con algo, si no, no le tomarían rastros, muestras. Es una muestra sí. Era una de las preguntas que nos hacíamos nosotros ayer cuando estaban tomando las muestras, las cuales ellos no tuvieron ningún problema. Lo que primero tienen que hacer es encontrar un rastro genético que sea compatible para ser comparado con el perfil de los ADN. Por eso porque decían ahora, que había. Bien. Hasta ahora, ningún elemento, ninguna evidencia
acredita que haya restos genéticos que no coinciden. Primero tienen que encontrar rastros genéticos. Esos rastros genéticos no tienen que corresponder a la denunciante. Y una vez que no correspondan a la denunciante, esos rastros genéticos podrán ser comparados con algunos de los imputados que ya tienen la muestra. O sea, deberíamos pasar por ese filtro previamente. Bien, de lo doctor, contrario, si no hay rastros genéticos, no habría... No, lo último que le quiero preguntar yo tiene que ver con qué opinan los jugadores de la reacción del club, porque entiendo que suspendieron los contratos y además, más allá de que, bueno, usted diga que ahí no hay ningún delito, no pasó nada, usted debe reconocer que dentro de la tarea profesional de los jugadores incurrieron claramente en faltas, ¿no? ¿Eso sí lo reconocen? Mira, la cuestión del jugador, de los contratos, es una cuestión que es ajena al proceso y a la investigación por la que yo ejerzo la defensa técnica. En esa cuestión no voy a entrometerme ni voy a opinar de cuestiones que me alejan a la defensa que ejerzo. Bien, una mafito por favor para el doctor y ya lo despedimos. José, unas cortitas. ¿Qué edad tenés? 39. Te veo muy sólido, José, explicando, muy didáctico. La verdad me llamó la atención, pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué, si les retuvieron los pasaportes a los jugadores, qué los llevó a que los detengan? ¿Cuál fue el criterio de la fiscal para pedirle que le retengan los pasaportes, para pedirle inmediatamente la detención frente a una cámara Gesell que en principio se condecía, más allá de las contradicciones que ustedes encontraron, con lo que ya había declarado con la propia fiscal? Primero, muchas gracias, Pito. Ejerzo la docencia también en forma privada, así que por eso la cuestión didáctica. En cuanto a la situación de la aprehensión, la verdad que el peligro en la demora, nosotros en ese momento nos sorprendió en lo absoluto. Teníamos una prohibición de salir del país, en donde ya estaban notificados, estaban comunicados los imputados. Surgió esta cuestión, esta alarma, esta falsa alarma, porque la verdad que esa noticia falsa llamó la atención y encendió la alarma aún más de que uno de los acusados podría haberse fugado, lo cual fue justificado casi una hora después. Entonces era totalmente algo falso y malicioso, te podría decir, para complicar al día, o sea, justo la falsa noticia sale el día sábado cuando la cámara Gesell era el día lunes. Claramente algo de eso influyó al momento de la decisión de la señora fiscal, a pesar de que sabía que eso era falso. Ahora, aportando los pasaportes, como nos ya habíamos puesto a disposición, aportando los teléfonos, ahora prestando conformidad hasta el material genético, la toma de muestras, la verdad que no entendíamos cuál era el riesgo procesal o el peligro en la demora. Esperaremos hasta mañana, que será el momento en que la fiscal, en el primer punto que se va a tocar y abordar el control de la legalidad de esa aprehensión, ¿qué nos dice acerca de esos riesgos procesales? Ahí veremos cómo justifica esta situación. Doctor Molina, muy amable por este contacto con quién, cuándo, dónde, y hablaremos seguramente en el día de mañana cuando vayamos a conocer exactamente cuál es la suerte de los jugadores de Vélez detenidos por este presunto abuso sexual. Muchas gracias. Muchísimas gracias.